Todos, en algún momento en nuestra vida profesional, hemos escuchado la palabra empatía. Está presente en cada turno, en cada uno de los cursos que realizamos. Está presente en nuestro día a día. Pero ¿sabías que su inadecuada gestión puede traernos consecuencias negativas en nuestro trabajo y también en nuestra vida? ¿Conoces qué es la fatiga empática? ¿Has oído hablar del síndrome del desgaste por empatía? Hoy hablaremos de este concepto, de cómo reconocerla y sobre todo, cómo prevenirla. Episodio 3. La cara oculta de la empatía. Fatiga empática. Cómo gestionarla antes de que nos desborde. Bienvenidos una noche más a Reflexiones del Turno de Noche, un podcast que está destinado a todas las personas, profesionales o familiares que diariamente atendéis, cuidáis, asistís a quienes más os necesitan, a vuestro ser querido enfermo o a vuestros pacientes. Mi nombre es Juanma Martínez, soy enfermero y esta noche, si me lo permites, seré tu compañero. Comenzamos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque a menudo pasa desapercibido, es absolutamente fundamental para quienes dedicamos nuestras vidas al cuidado de los demás. Hablamos de la fatiga empática. Si alguna vez, si en algún momento de tu trayectoria profesional has sentido que el peso del sufrimiento ajeno te abruma, te aseguro que este episodio es para ti. El episodio de hoy lo dividiremos en distintas partes, tratando de resolver algunas cuestiones acerca de la fatiga empática. Conoceremos qué es la fatiga empática, por qué es tan importante hablar de ella en nuestro campo profesional. También trataremos de descubrir, de reconocer esas señales de alerta que pueden llegar a producirla para que podamos detectarla. Y conoceremos algunas estrategias sencillas, elementales, de las que disponemos para poder prevenir y manejar esta situación. Por tanto, vamos a la primera pregunta. ¿Qué es la fatiga empática? Para resolverla, me gustaría que imaginases que tu capacidad de empatía es como una esponja, que cada vez que conectas con el dolor o la angustia de la persona a la que estás atendiendo, esa esponja absorbe un poco de esas emociones negativas como el sufrimiento, el dolor, la tristeza, en definitiva, esas emociones de valencia, como digo, negativa. Sin embargo, con el tiempo, si esta esponja que ha absorbido todas estas sensaciones tan complejas no las exprimes, puede llegar a saturarse, puede perder su eficacia de uso. Esto es lo que ocurre con la fatiga empática. La fatiga empática también es conocida como fatiga por compasión y es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que resulta de la exposición constante al sufrimiento de otras personas. Este fenómeno fue descrito en el año 1995 por el psicólogo Charles Figley, quien señaló que la empatía profunda hacia quienes sufren puede producir un desgaste significativo en quienes brindamos apoyo, en quienes nos dedicamos al cuidado, a la atención, a la asistencia de estas personas, independientemente de la categoría profesional que tengamos. Nos puede afectar a todos los profesionales. Es precisamente por esto, por lo que es muy importante hablar de esta situación, de la fatiga empática. Sabemos que la empatía es una poderosa herramienta en los profesionales de la atención sanitaria y sociosanitaria porque nos permite conectar con nuestros pacientes, entender sus necesidades y ofrecer un cuidado más humano y efectivo a nuestros pacientes y, por supuesto, también
a sus familiares, a las personas que les acompañan. Pero todos hemos sido testigos de que no es solo una cuestión de humanidad, sino que la empatía tiene claros efectos terapéuticos. En cuanto al impacto emocional que supone la gestión adecuada de la empatía, tenemos que tener presente que nos puede ayudar a incrementar la satisfacción laboral, a mejorar la relación terapéutica entre profesionales, pacientes y sus familiares. También a mejorar el ambiente de trabajo entre compañeros, el clima laboral, al que prometo que dedicaré un episodio completo, porque creo que es muy importante que también hablemos de este punto. En definitiva, todo esto favorece la reducción del estrés. La empatía favorece la reducción del estrés y también puede llegar a evitar situaciones como el burnout. Sin embargo, la sobrecarga y las deficientes condiciones laborales ante las que nos encontramos en muchas ocasiones, como las altas cargas de trabajo de nuestras unidades o una comunicación eficaz en los equipos entre compañeros, afectan además de manera muy significativa a la capacidad empática, mermándola, reduciéndola. Sin duda es un tema de gran interés, porque es evidente que estamos en contacto constante con pacientes que atraviesan situaciones de dolor, de muerte, de sufrimiento, y esto puede producir la interiorización de emociones como la desesperanza o la frustración en nosotros. Y sin lugar a dudas, la exposición continua del sufrimiento puede llegar a una situación de agotamiento emocional y afectar la calidad del cuidado que brindamos, afectar, en definitiva, a la calidad asistencial. Por eso hoy también me gustaría hacer un llamamiento, o lanzar un mensaje o hacer una reivindicación. Creo que las diferentes entidades en las que trabajamos, en las que se prestan servicios asistenciales, ya sean públicas o privadas, creo que deberían trabajar en el diseño de programas formativos que mejorasen estas habilidades emocionales de los profesionales. Estas y otras muchas que están relacionadas con nuestra salud mental. De verdad, si algún director, algún gerente está escuchando este podcast, este episodio, os pido por favor que tengáis en cuenta no solamente la formación técnico-asistencial de vuestros profesionales, sino también de manera muy importante, tengáis muy en cuenta su cuidado emocional, el cuidado emocional de vuestros profesionales, de las personas que diariamente estamos trabajando con pacientes y con familiares de personas dependientes. Esto es un pequeño inciso que he hecho, quería aprovechar el momento. Y bueno, de verdad, os lo pido que atendáis a esta llamada. Todos lo necesitamos. Los profesionales sanitarios también necesitamos que alguien nos forme, nos realice charlas, esté pendiente de nuestra salud emocional. En cuanto a las señales de alerta, ¿cómo podemos reconocer si estamos experimentando fatiga empática? Es muy importante que aprendamos a identificar las señales tempranas de la fatiga empática y os nombraré alguna de ellas. Podemos hablar del agotamiento físico y emocional, que es esa sensación de cansancio que desde luego no desaparece incluso después de haber dormido. Cuando nos levantamos la mañana siguiente, cuando tenemos que irnos una vez más a nuestro puesto de trabajo, a nuestro hospital, a nuestro centro de salud, a nuestra residencia, a trabajar, y tenemos ese agotamiento físico que apenas nos deja levantarnos. Por otro lado, la despersonalización que se produce en el momento en el que
empezamos a separarnos, a distanciarnos de nuestros pacientes e incluso, y esto es muy importante, de nuestros propios seres queridos. Y podemos llegar a mostrar una actitud fría o incluso indiferente hacia ellos. Otra señal de alerta de este problema es la sensación de ineptitud. Podemos llegar a sentir que a pesar de nuestros esfuerzos, somos incapaces de desempeñar bien nuestro trabajo. O lo que es peor, llegamos a poner en duda, llegamos a dudar, a plantearnos qué sentido tiene el trabajo que realizamos a diario. No sé si en algún momento has podido reconocer alguna de estas señales, pero desde luego si es así, te pido por favor que prestes atención y que quizá tengas en cuenta que puede que sea el momento de empezar a tomar medidas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos afrontar esta fatiga empática? En primer lugar, y como siempre, prestando atención a nuestro propio autocuidado. Vamos a tratar de limitar el estrés diario al que nos sometemos. Vamos a tratar de limitar el estrés laboral con el que convivimos a diario. Vamos a procurar desarrollar actividades que nos recarguen y pueden ser pues, leer un libro o practicar yoga o en mi caso, por ejemplo, ir a la montaña o escuchar música o simplemente permitirnos algo tan sencillo pero también tan importante como descansar en condiciones. Es vital que seamos capaces de encontrar momentos, pequeños espacios para nosotros mismos. El autocuidado en definitiva es recordar que no podemos llenar la copa del cuidado de otras personas si la nuestra está vacía, porque no tendremos con qué llenarla. Otra de las estrategias de afrontamiento es la asertividad, ser asertivos, ser capaces de establecer límites saludables. En definitiva, aprender a decir no. Esto es esencial. También reconocer nuestras propias limitaciones. No nos sobrecarguemos de responsabilidades que no son nuestras. Y esto no es egoísmo, es una necesidad para mantener nuestro bienestar y poder seguir ayudando a otras personas de manera efectiva. Más estrategias, pues por ejemplo, es muy interesante que no olvidemos los recursos sociales, buscar apoyo social. No olvidemos, no subestimemos nunca el poder que tiene una conversación con amigos, o con familiares o con colegas. Comparte con ellos tus experiencias, compartamos nuestras experiencias, lo que nos ocurre, hagámosle conocedores de aquello que nos está pasando, quizá también así puedan entender un poco más cómo nos encontramos. Además, ¿por qué no? Plantéate unirte a grupos de apoyo donde puedes conectar con personas que enfrentan situaciones similares. ¿Te has planteado alguna vez qué ocurriría si nos reuniésemos los profesionales sanitarios y comenzásemos a hablar de cómo nos sentimos emocionalmente en vez de quejarnos? No digo que sin razón, desde luego, porque muchas veces la tenemos, de cómo está el sistema, de la sobrecarga, etcétera. ¿Te has planteado alguna vez qué pasaría si nos sentamos y podemos hablar tranquilamente con nuestros compañeros de cómo nos sentimos anímicamente? Os aseguro que nos sorprenderíamos porque todos y cada uno de nosotros tenemos prácticamente las mismas emociones, compartimos sentimientos y el poder expresarlos, el poder comunicarlos, el poder darlos a conocer es algo que nos ayuda. Esto también ocurre en los grupos de cuidados, en los grupos de autocuidados, en los grupos de
terapia con cuidadores familiares. Más actividades, más estrategias de afrontamiento, la formación y la educación. Insisto, una vez más, por favor, a todas las personas responsables de equipos sanitarios, por favor, cread actividades formativas para poder abordar las necesidades emocionales de los profesionales. Y si no encuentras, si eres profesional sanitario, sociosanitario, y no te permiten abordar, no te ofrecen este tipo de recursos, yo te invito a participar en talleres o cursos sobre el manejo del estrés, técnicas de afrontamiento, que en definitiva pueden proporcionarte herramientas muy valiosas. La educación continua, en nuestro caso, lo solemos llamar la formación continua, nos prepara también para enfrentar los desafíos emocionales de manera más efectiva. Atendamos también a este concepto, la formación emocional. Hay otras actividades como practicar el mindfulness, que está tan de moda, la atención plena, pues porque realmente nos ayuda a centrarnos en el presente, reduciendo esa situación de pensamientos repetitivos que no nos dejan en paz, o lo que denominamos rumiación sobre el pasado o sobre la ansiedad por el futuro. Incorporemos prácticas como la meditación o como la respiración consciente en nuestra rutina diaria, porque puede ser algo verdaderamente transformador. Como sexto punto, como una estrategia número 6, como la sexta estrategia, aprendamos a delegar. Y esto es algo que muchas veces nos cuesta muchísimo. Pensamos que solamente nosotros podemos hacer una actividad determinada porque solamente haciéndola nosotros esa actividad va a ser eficaz, esa actividad va a poder realizarse en condiciones óptimas. Pero no tenemos que hacerlo todo solo. Tenemos que aprender a delegar. Tenemos que ser capaces de derivar responsabilidades cuando sea posible. Y esto incluye el ámbito profesional, pero también en el ámbito personal. Esto no solamente va a reducir nuestra carga, sino que también va a darnos fuerza, va a empoderarnos y va a fomentar un ambiente de colaboración entre compañeros y también va a mejorar el ambiente familiar, el clima familiar. Y si ves que ninguna de estas estrategias te ayudan a superar esta situación de agotamiento físico, mental, te rogaría que pidieses, que no tuvieses problema en buscar ayuda profesional. Porque puede ser que la fatiga empática te esté afectando profundamente. Considera acudir a un profesional de la psicología porque la terapia puede ofrecerte estrategias personalizadas para manejar ese estrés que tanto te agobia, que tanto te angustia y las emociones que se producen derivadas de él. Para finalizar, os diré que, al menos, como siempre, bajo mi punto de vista, cuidar de otros es una labor verdaderamente noble y gratificante. Pero no debemos olvidarnos la importancia de nuestro propio autocuidado. Y reconocer y abordar la fatiga empática no solamente va a mejorar nuestra calidad de vida, sino que también nos va a permitir poder ofrecer un apoyo más efectivo, más compasivo a quienes dependen a diario de nuestra atención, de nuestra asistencia, de nuestros cuidados. Finalizo el episodio de hoy dándoos las gracias, como siempre, por acompañarnos en este podcast de reflexiones del turno de noche. De corazón, espero que esta conversación te haya ayudado, te haya
ofrecido herramientas valiosas para reconocer y gestionar este problema del que hemos hablado hoy, la fatiga empática. Me despido de vosotros y de verdad os estoy completamente agradecido porque cada día sois más las personas que escucháis este podcast, cada día sois más poco a poco las personas que os vais uniendo a esta comunidad. Os pido que compartáis, que compartáis estos episodios. Creo que pueden ayudar, que pueden hacer bastante bien. Y por lo demás, simplemente os dejo, pero eso sí, hasta la semana que viene en Reflexiones del Turno de Noche. Hasta pronto.